Colegas youtubers, bueno, mi nombre es Sergio Belmares, soy profesor de la Facultad de Matemáticas de la UANL México y bueno, quiero presentarles mi teoría celular. Básicamente es este libro, ustedes lo pueden encontrar en Amazon y en el buscador poner mi nombre y ya les va a dar este libro. Puedes comprarlo o no, de todas formas voy a dar el resumen de mi teoría celular. Sería el comportamiento, por ejemplo, de una célula HeLa. La célula HeLa es la mejor de todas las células cancerígenas porque es inmortal. Entonces vendría siendo esto. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Y bueno, voy a dar una serie de videos. Primero voy a dar las generalidades de la teoría. Y luego en un segundo video les voy a dar el modelo matemático que utilicé. Bueno, todo empezó hace pues ya dos años. Yo lo que quería en sí era hacer un nuevo cálculo en cálculo variacional. Es decir, quería realizar esta integral directamente, no con Euler-Lagrange, sino hacerla directa. Después de algunos intentos fallidos, por fin pude lograr calcularla y lo pude calcular con matrices de Pauli, que estas matrices sí van a tener que ver con células. ¿Sí? Entonces, estuve un año sin escribir, nada más analizando esto, por qué hace esto la célula. Y bueno, llega a las siguientes conclusiones. Primero vamos a ver el video de lo que hace una célula cancerígena HeLa. Y básicamente ese es el primer problema. El poder interpretar esto. La primera cuestión es, ¿qué comparte esta célula, que es una célula animal, con una vegetal? Es decir, las plantas también tienen cáncer. ¿Qué es lo que comparte? Agua. Entonces, si ves tú esta diferencia de áreas, bueno, aquí está muy pronunciada. Esta área es más grande que esta. Esto facilitaría la entrada y salida de agua. Es decir, quiere decir que esta agua sirve como enfriador de la célula. Si ustedes se fijan, aquí hay mucha actividad. Son los filamentos actin. Bueno, entonces la célula enfría con agua estos filamentos. También esta agua puede ser un moderador de neutrones, por ejemplo. Si dices que el modelo matemático te da matrices de Pauli, bueno, las partículas subatómicas pues manejan matrices de Pauli o se manejan con eso. De todas las partículas subatómicas, la que dura más tiempo es o son los neutrones. Duran alrededor de 15 minutos. Entonces, esta agua o el agua que circula sería un moderador de neutrones. ¿Qué quiere decir esto? Que frenaría los neutrones que se producen aquí y los haría lentos y por eso pueden durar 15 minutos. Si son neutrones rápidos, es decir, no hay moderación de neutrones, pues el decaimiento es instantáneo. Pues por aquí se desintegraría fácilmente. Y entonces ya tenemos alguna parte del modelo. Desde el núcleo, desde este núcleo, aquí hay nucleolos que alimentan las membranas de esta célula. Entonces, desde aquí salen particulitas, se alimenta la membrana, se optimiza la membrana y ya cuando está optimizada esta membrana o las membranas,
Ya cuando están optimizadas, ahora sí pueden hacer esta prueba o este ensayo. Los filamentos actin deforman estas membranas. Si se fijan, la hacen ver más pequeña a la célula, hacen presión sobre el sistema. Entonces la presión sobre estos neutrones se decaen al mismo tiempo y proyectan esta luz. ¿Qué magnitud tiene esa luz? Pues tiene n veces ms cuadrada, donde n es el número de neutrones. Según mis cálculos, son 6 en esta célula. Entonces al mismo tiempo decaen los neutrones y producen esa luz. Después de esto viene la división celular. Si se fijan, después de este decaimiento o de esta luz, hay una membrana por aquí que divide la célula en dos. Es decir, desde antes ya se logra la mitosis. Y aquí simplemente hay una explosión, así, y una implosión, así. Y eso también lo predice el modelo matemático. Es decir, hay una implosión de esta forma y el modelo me dice que perpendicular a esta hay una explosión. Es decir, el modelo matemático sería este, como el de Heisenberg de mecánica cuántica, y te dice, según los cálculos, que si una implosión es así, de manera perpendicular está la explosión. Así y así. Entonces siempre van a ver esto. Una implosión y una explosión. Perpendicular las dos. Bueno, y ya que hemos analizado, y ya que hemos ajustado el modelo a esto, ¿qué ocurre ahora? Bueno, que estas se juntan. Cada una puede ser el ensayo. Así. Y el producto de esto es que se juntan a la red. ¿Por qué se juntan? Bueno, es mejor un enfriador más grande. Es como el radiador de tu carro o de tu coche. ¿Qué es mejor? ¿Un radiador pequeño o uno grande? Pues uno grande. Es más efectivo el enfriamiento. Pues quiere decir que esto es más efectivo y también pueden compartir neutrones entre sí. Es decir, esta forma una red más estable. ¿Tiene lógica? Y cada una de estas se puede separar y hacer el ensayo de manera individual. Y ya una vez que hacen la réplica, pueden volver a juntarse. Pero primero, antes de hacer este ensayo, de hacer los ensayos, primero tienen que eh, mandar partículas de sus nucleolos a sus membranas para reforzar las membranas. Después de eso, ya cuando refuerzan las membranas, ahora sí pueden hacer el ensayo, porque aquí meten una presión grande. ¿Sí? Si ven, se hace pequeña, se encoge, meten presión grande, evalúan la matriz o la membrana, perdón, evalúan la membrana y luego ya pueden hacer otra vez. Es el mismo proceso. Por eso es inmortal esta célula.
porque bueno, ahí va, están evaluando su membrana a cada rato con ese ensayo. ¿Sí? Todo nace desde una sola y se va haciendo la red. Desgraciadamente, esta red pues es un tumor. Bueno, ahora, esto es lo que hace las células cancerígenas. ¿Qué podemos hacer para eliminar el cáncer entonces? Bueno, los investigadores cultivan células en en diferentes medios. Comúnmente es un DMEM, el medio. em, Seguramente aquí es este medio. Y luego, a partir de ese medio, y ahora sí pueden cultivar estas células. Lo que podemos hacer para eliminar el cáncer, primero, bueno, los investigadores en células pueden encontrar el medio correcto para calentar. Si calientas esta célula, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues calientas el agua y al calentar agua o esta agua de aquí, lo que vas a hacer es que los neutrones lentos los vas a volver rápidos. Es decir, lo que vas a buscar es el decaimiento temprano. Por aquí va a haber unas lucecitas. ¿Y qué va a pasar? Que la célula cancerígena ya no va a tener neutrones para hacer este ensayo. Ya no va a poder hacer esto. Porque tú al calentar esos neutrones, por aquí se van a decaer. Va a haber algunas chispitas. Así. Y luego, eh, una vez que hiciste eso, que encontraste, por ejemplo, la temperatura crítica, o sea, que elevaste la temperatura del medio, encontraste a qué temperatura hay ese decaimiento, ¿qué es lo que falta por hacer? Bueno, seguir calentando a esa temperatura crítica, porque aquí los filamentos actin, pues de seguro va a haber más reacciones químicas y la célula va a querer tener más neutrones. Lo que vas a hacer es seguir calentándola a lo mejor por varios días. Entonces, el tiempo crítico tal vez sea por días. Y una vez encontrados esos tres parámetros, pues ya puedes eliminar el cáncer. Es decir, el medio líquido, la temperatura crítica y el tiempo crítico. Una vez que hayas encontrado esos parámetros, pues ya no va a hacer esto la célula. Además, si tienes, por ejemplo, un tumor, lo calientas de esa misma forma, en el medio correcto, con el tiempo también correcto, puede ser varios días, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya no va a poder hacer la célula ese ensayo y ya va a actuar como una célula normal, es decir, va a ser una división por mitosis. Es decir, se va a replicar y solamente se va a hacer la división por mitosis. Es lo que hace una célula normal. Nada más que va a haber una diferencia enorme, que estas membranas ya están optimizadas. Es decir, si tú logras encontrar esos tres parámetros para hacer de estas células una célula normal, vas a tener una célula con la membrana optimizada, es decir, vas a encontrar una supercélula, o al menos así lo nombré. Y esto pues trae varias consecuencias. ¿Cómo se trataría si encuentras estos tres parámetros
¿Cómo se trataría un ser vivo? O sea, un ser que tenga cáncer, por ejemplo, en en el esófago. Bueno, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, o lo que yo recomendé es, por ejemplo, eh, ya que tienes localizado el tumor, este rojo, pues envolverlo con un plástico quirúrgico, después drenar la sangre, y luego meter el medio que previamente hayamos analizado o logrado encontrar, el medio líquido. O sea, sería el medio, en este caso comúnmente es este, puede ser un derivado de ese. Meter ese medio aquí, después meter una resistencia y con un controlador controlar esa resistencia para elevar la temperatura aquí. Y luego, ya que elevas la temperatura de este sistema, dejarlo así por varios días hasta el tiempo crítico y ya obtenías esas supercélulas. Sería. Bueno, no puedes hacerlo así, o sea, tienes que enfriar el sistema por fuera porque estamos en un cuerpo humano, ¿no? Entonces, en un ser humano, imagínatelo, o en un animal, pero tienes que envolverlo eh, con otra bolsa, así de esta forma, y enfriarlo por la parte de afuera, es decir, por dentro se va a estar calentando, pero en la parte de afuera pues va a ser el enfriamiento. ¿Qué es lo mejor eh, o, o el material mejor biocompatible en forma de bolsa? Que sea esa biocompatibilidad por varios días. ¿Qué es lo mejor? Una vejiga de cerdo, que ya ha sido utilizada la vejiga de cerdo. Entonces, pues aquí tienes o lo puedes encontrar en internet. Ya ha sido utilizada, no es una novedad. Entonces, a grosso modo tendrías esta, mm, esta vejiga, mm, sería así de esta forma, ¿no? Tendrías un uréter, pues por donde entra o donde se conecta a los riñones. En este caso, estos uretes los tienes que conservar, porque por uno vas a meter el agua y por el otro va a salir. Es decir, eh, por ejemplo, imagínate a una persona solamente va a estar en contacto con esta vejiga. Es decir, adentro de la vejiga está todo el sistema complejo. Adentro aquí va a estar el calentamiento del tumor y en la parte de afuera el enfriamiento. Es decir, el paciente pues no va a sentir nada. Solamente va a estar en contacto con esta vejiga de cerdo. Y de esta forma, con varios días tal vez, podemos tratar este tumor y al final de cuentas encontrar células, supercélulas, pues. De esa forma, pues ya no tendría células cancerígenas, tendría supercélulas y además ya no se formarían tumores. Es decir, eh, estas células ya no formarían esta red. ¿Por qué? Porque les va a ser inútil este equilibrio dinámico. Entonces tú lo que vas a hacer o lo que las células van a hacer es dar información entre ellas y ya no se van a juntar. Para ellos esto va a ser inútil. Lo que va a ocurrir es esto, una célula o como una célula normal van a estar ahí aisladas. Entonces, esa es la teoría celular. Y les decía, ya cuando encuentras las supercélulas, bueno, también lo hice para otros órganos, por ejemplo, un caso difícil era el cáncer de seno.
pero doy en detalle eh, o las recomendaciones de cómo sería la cirugía o más bien el tratamiento de este tumor, ¿no? Por ejemplo, uno estuviera encapsulado en un seno, yo necesité o yo recomiendo ser al menos 2 cirujanos. Al final, uno por la parte de arriba y otro lateral. Y luego de esa forma, aquí está ya el sistema completo. Pero sería básicamente el mismo experimento, calentar en el interior de la bolsa de plástico, calentar el tumor y en la parte de afuera con la vejiga de cerdo, el enfriamiento y ya tratar este cáncer. Bueno, les decía que una vez que ya está el tratamiento, trae consecuencias, trae algunas consecuencias. ¿Por qué? Pues porque ya las células, ya tendrías menos muerte celular. La muerte celular la tenemos desde que nacemos. Entonces sería, imagínate que es la célula que se rompe la membrana y ya la célula muere. Bueno, no funciona. Ok. Bueno, imagínate que está, bueno, ustedes lo pueden ver en internet. Imagínate que está la célula así. Se rompe la membrana, hay varios videos, y luego ya la célula muere. Todo se va al material, todo por esa apertura. Y te decía, eso lo tenemos desde que nacemos. Entonces, ¿qué obtendrías con la supercélula? Bueno, pues tendrías mejores células que cuando eras un bebé. Entonces, déjale leo este apartado, el de vivir más de 196 años, está en el libro. Dice, hagamos lo que Einstein nombraba un experimento mental. Imaginemos a un adulto de 72 años. Él sabe que la esperanza de vida actual es de su edad y escucha hablar de estas supercélulas. Y dice, bueno, entonces, si no tengo mucho que perder, pues entonces me administro estas supercélulas por alguna manera. Y la lógica de él es que va a tener mejores células que cuando era bebé. Y luego dice, eso garantizará que si vive de la misma forma, es decir, y si se cuida de la forma en que vivió hasta 72 años, quiere decir que vivirá otros 72 años. Y hasta aquí, pues tiene razón. Es decir, va a vivir 144 años al final. ¿Sí? Y luego, bueno, hace eso, se introduce esas supercélulas y todo va bien. Es decir, se ve más joven. Y luego se le ocurre una gran idea. Dice, él piensa que si su nieto, que es un bebé, se suministra estas supercélulas tan seguido que no deje pasar un solo día, entonces su nieto puede ser inmortal. ¿Es esto posible? La respuesta es no, no puede ser inmortal. Y este problema fue resuelto por Bernoulli
aunque esto se hizo en finanzas, pero tiene la misma lógica, es el interés compuesto. Y utilizando la misma lógica que Bernoulli, y aquí doy la referencia en mi libro, bueno, la esperanza de vida de un ser humano entonces sería 72 por el número E. De hecho, Bernoulli hizo el primer cálculo del número E. Entonces, 72 por E, donde es el número de Euler, te daría esta cantidad, que más o menos es 196 años. Y luego, considerando que intrínsecamente se eliminaría el cáncer, entonces esta cantidad aumentaría. Es decir, la esperanza de vida de un ser humano será de al menos 196 años. Y no va a ser necesario suministrar constantemente supercélulas. Con una sola vez será suficiente. Estas células se van a replicar y evolucionar con el medio. Esta sería una de las consecuencias de tener supercélulas. Vivir más de 196 años, más de 200 años, por ejemplo. La otra, si ustedes se fijaron, este ensayo evalúa la optimización de la membrana o la resistencia de la membrana. ¿Qué es lo que está pasando? Si se fijan, en este ensayo, los filamentos actin hacen que haga una presión enorme aquí, y esto garantiza pues que la membrana está optimizada, que aguantó bastante presión. Hice el cálculo de cuánta presión aguantan. 8 atmósferas. Quiere decir que esto está del orden de 1 megapascal, que es comparable con los plásticos. Quiere decir que si suministramos en nuestro organismo supercélulas, es como si nuestras células tuviesen un recubrimiento extra de plástico. Sería impenetrable para los spike de cualquier virus. También se eliminarían todos los virus de las personas ya infectadas, como el virus del VIH. Es decir, tendrías inmunidad a todos los virus. ¿Qué es lo que te indica esto? Si esto no hizo que se rompiera la membrana, menos va a pasar un virus por ahí. Y bueno, esta sería mi teoría celular. Y esto también hace por simple lógica. Si una célula cancerígena te dice Darwin que es más evolucionada, y yo veo aquí que en realidad es más evolucionada, no tengo por qué decir entonces Morir. A que veces el mapa de las simplemente, células está dañado que simplemente la célula es una célula mala, la célula cancerígena, no, solamente está evolucionada. Entonces, para mí se me hace más descabellado decir y estas morir. cosas. A veces el mapa de las células está dañado de tal forma que dejan de escuchar al cuerpo e ignoran sus señales. Y así, esta célula descarriada sigue dividiéndose y dividiéndose. A veces le ponen aquí una cara de malo a las células cancerígenas, y mi teoría no es esa. Digo que simplemente está más evolucionada. Desgraciadamente no le puedes decir eso a una célula,
menos una célula cancerígena. Para ellas esto es lo mejor en evolución. Lo que hay que hacer, pues, es tratarla, aprovechar estas cosas que son increíbles a tu favor y no ponerle cara de malo, como aquí. Simplemente es diferente. De hecho, es algo superior. Entonces se me hace más lógico, menos descabellado pensar así que pensar así. Bueno, y aquí termino este relato, este video. En futuros videos voy a explicar el modelo matemático. En otro video, cómo este modelo matemático se adapta a la célula. Primero a esta célula individual. Y en un video alternativo o final, el de meditación celular. Bueno, por mí sería todo. Adiós y gracias.